Muchas gracias, don Marco Antonio Baños, por esta aproximación también inicial al tema. Vamos ahora con Osvaldo Chacón Rojas, a quien le damos la bienvenida. Leo su semblanza. Es doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y también especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Maestro en Estudios Amerindios por la Casa de América y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH e investigador del CONACYT, actualmente con licencia. Ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas de 2005 a 2011. Coordinador del estudio diagnóstico sobre fiscalización electoral del proceso electoral 2012 del entonces Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ponente también en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con la materia electoral. Tiene también publicaciones en la que destaca Dinero del Crimen Organizado y Fiscalización Electoral, Políticos Incumplidos y la Esperanza del Control Democrático e Informe de Labores de Funcionarios Públicos y la Garantía de Equidad en las Contiendas. Actualmente Osvaldo Chacón es consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Osvaldo, 7 minutos iniciales para tu aportación inicial. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días aún a todas y a todos. Muchas gracias a las señoras y a los señores legisladores por darnos la oportunidad a los institutos electorales locales, no de fijar una posición en relación a la discusión de esta reforma electoral, creo que la política le corresponde a ustedes, pero sí de compartir datos, números, evidencias que van más allá de lo político y que creo que pueden ser útiles en sus análisis, reflexiones y en sus toma de decisiones. Hay argumentos que están detrás de la iniciativa de crear este INEC que incluye la desaparición de los llamados OPLES, que vale la pena reflexionar. El primero de ellos habla de que no son instituciones confiables, que se ha cuestionado su falta de imparcialidad y autonomía y se dice que están sujetos a los intereses de los gobernadores de sus estados. Sobre eso yo creo que hay datos muy interesantes que poner sobre la mesa. Yo primero diría, si vamos a evaluar la confiabilidad de las instituciones electorales, veamos los resultados de las elecciones. Y lo que vemos es que desde la creación del Sistema Nacional Electoral, desde que estos institutos son parte de este sistema nacional, ha habido el mayor número de alternancias en los resultados electorales de nuestra historia. Solamente para hablar de las elecciones de gobernadores y gobernadoras, de las elecciones de 2015 para acá han habido más de 30 alternancias en los resultados. Y en los distintos cargos que han estado en disputa, en más del 65% ha habido alternancia en los resultados. Si fuera cierta la tesis de que los soples están secuestrados por los gobernadores o las gobernadoras, pues simplemente no se tendrían estos resultados. Otro indicador que yo podría compartirles tiene que ver con la reducción de conflictos. Desde la creación de este Sistema Nacional Electoral, derivado de elecciones locales, no vemos plazas tomadas, no vemos calles bloqueadas, ha habido paz, estabilidad social, que es el objetivo de cualquier sistema electoral, y en ese sentido los OPLES han contribuido. También hay indicadores de mayor autonomía cuando uno ve el número de casos que se ha tenido que judicializar en relación a los presupuestos de los OPLES. Es evidente que en la medida en que han alcanzado más independencia y autonomía, los gobernadores y las gobernadoras no se sienten cómodos con estos institutos. Casi la mitad de los OPLES del país ha tenido que recurrir a las instancias jurisdiccionales para resolver sus cuestiones presupuestales. Y yo pondría otro dato interesante. No hay instituciones públicas en México más auditadas que los OPLES. Las auditan los entes federales, los estatales, los órganos internos de control que lo designan los congresos locales, no son propios. Y también el INE, que hace una evaluación de desempeño permanente y puede destituir consejeros y consejeras
si hay violaciones a los principios rectores de la materia electoral. Por supuesto que han habido casos lamentables, es propio de una democracia, pero una golondrina no hace verano y no podemos generalizar. Y cuando ha habido malas actitudes, malas acciones por parte de funcionarios electorales locales, el Instituto Nacional Electoral ha actuado, ha tomado decisiones y en su caso ha destituido funcionarios. ¿Eso es un indicador de que los soples no funcionan? No, eso es un indicador de que el sistema sí funciona a partir de estos correctivos. También se dice que se ha avanzado con el Sistema Nacional Electoral en centralizar cada vez más las actividades electorales y que los soples ya son prescindibles. Es cierto que bajo este Sistema Nacional Electoral lo que hay es una diversificación de competencias y los soples juegan un rol fundamental en actividades como aquí ya se han mencionado, como el revisar el registro de candidaturas. Se han registrado más de 600,000 candidaturas del 2015 a la fecha en México. Solamente en las elecciones coincidentes, concurrentes del 2021, se tuvo que revisar la procedencia de más de 200,000 candidaturas locales. Entonces, esa parte no la hace el INE, la hacen los soples. La integración de los paquetes electorales, el sellado, el enfajillado, su seguridad, su traslado, lo más importante, el regreso del paquete electoral, que es lo que le da confiabilidad al respeto a la voluntad popular, lo hacen los soples, no lo hace el INE. Los programas de resultados preliminares también los hacen los organismos públicos electorales locales. Y lo más importante, los cómputos municipales. Es una de las actividades más difíciles por las presiones y la tensión que conlleva el desarrollo de esa actividad, al grado que muchas de esas sesiones de cómputos municipales se han tenido que trasladar a sedes centrales por el contexto de violencia en el que se desarrollan. Y yo diría, por cuestiones de tiempo, un tercer argumento. Se dice que una reforma de esta naturaleza, al desaparecer los soples, nos ahorraría 13,000 millones de pesos. Yo quiero aclarar estos números que están en la iniciativa. De entrada, de esos 13,000 millones de pesos que se hablan, 6,500 son prerrogativas de partidos políticos. Entonces vamos como separando las cosas para que tengan un análisis en su justa dimensión. Diferenciamos el tema de las prerrogativas de partidos al tema del costo de estos institutos. Ahora, de esos 6,500 millones de pesos, les comparto que 3,500, estoy hablando de los presupuestos de 2021, que es los que tiene la iniciativa, 3,500 son actividades relacionadas a los procesos electorales que se vivieron ese año. Ese recurso, aún desapareciendo los soples, no se ahorraría, se mantendría. Nos quedan 3,000 millones de pesos. De esos 2,000 millones de pesos son costos de estructuras y de nóminas y 1,000 de gasto operativo. Realmente, si se crea el INEC, se tendría que recuperar y mantener buena parte de esta estructura y gasto corriente. ¿Habría ahorro con esta reforma? Definitivamente no. ¿Se puede abaratar el modelo y el sistema electoral mexicano? Sí, pero tendrían que explorarse otras vías. Muchas gracias. Muchas gracias, don Osvaldo Chacón, por esta primera participación. Vamos ahora con la participación de Arturo Martínez Náteras. Él es tuxpense, dirigente estudiantil, preso político de 1968, organizador y agitador comunista, marxista, editor y productor de libros, escritor, alcalde, gestor y servidor público. También es productor de café y cooperativista, solidario, generoso, águila en vuelo, esposo, amante y amoroso, hijo, hermano, padre y abuelo, novio jovial, septuagenario vital, siempre niño diverso. Don Arturo Martínez Náteras, bienvenido. Tiene 7 minutos iniciales para hacer su aportación inicial al tema. Buenas tardes. Tengo la ilusión de que este no vaya a ser un esfuerzo fallido, de que
el intento de una reforma electoral necesaria se vaya a frustrar. Soy de la generación que supo hacer a un lado diferencias para reformar y para construir consensos. Participé en la comisión del Partido Comunista que elaboró el proyecto de reforma del 76-79 con Martínez Verdugo, con Valentín Campa, con Reinaldo Rosas, con Encarnación Pérez, y no fue nada fácil. Ustedes difícilmente se pueden imaginar lo que estábamos viviendo entonces, con el auge de la guerrilla, nosotros recién salidos de la cárcel, pero nos pudimos poner de acuerdo en unas cuantas cosas elementales, 2, 3, registro condicionado, no entregar la lista de afiliados, amnistía general y libertad a los presos políticos. Y el acuerdo de seguir dialogando para acordar nuevas reformas. Yo creo que lo que se ha hecho en el sistema electoral mexicano es una transformación muy grande. Quiero expresar con todo respeto y cariño mi reconocimiento al presidente del IFE, a Lorenzo Córdoba, que ha realizado un muy grande papel al frente del instituto. Yo no lo regateo, soy de Morena. En Morena hay muchos que lo acusan hasta de que se murió Pedro Infante, pero Lorenzo es un gran funcionario mexicano. Quiero decirles que si se frustra esta posibilidad, habremos votado la posibilidad de la representación proporcional, que ha sido una viejísima demanda de la izquierda y de las fuerzas progresistas mexicanas. Yo en 2007, cuando se hizo la selección para el IFE, para los consejeros, participé, publiqué entonces aquel libro y yo sí hablaba de que había que elegir a los consejeros. Obviamente que hay un poder electoral que sea fruto de las elecciones, pero no por una comisión de 20 fulanos de cada poder. Eso es la aberración más grande que contienen estas reformas. Hay mucho que elaborar y que discutir. Van a cancelar el federalismo electoral, se va a hacer un sistema electoral único. Sería absurdo acabar con la federación cuando estamos a punto de cumplir 200 años del México federal y libre y democrático. Y hay una propuesta que no sé si la hizo alguien que tenía insomnio o pesadillas, que las comunas municipales se constituyan
aquellas que tienen menor de 60,000 habitantes con un regidor. Quien escribió eso, pero quien firmó la iniciativa, no tiene la menor idea de lo que es el país. La inmensa mayoría de los 1,900 municipios tienen menos de 60,000 habitantes. Entonces, es una aberración. Hay algo que no se ha tocado en los foros. Tenemos dos temas nacionales: migración y pueblos originarios. Miren, la migración no vota porque la credencial del INE no sirve para nada. Porque si algo debería ser el gobierno mexicano, es un acuerdo consular para que la credencial funcione, y porque los migrantes no pueden votar en los municipios, no pueden elegir a su autoridad municipal, que es su autoridad directa. Les importa un carajo quién va a ser presidente de la República o gobernador, o traen ahora ese cuento del diputado migrante. No, si son 11 millones de migrantes reconocidos, proporcionalmente se les tiene que reconocer su derecho a votar y muchas cosas. Quiero que me perdonen, pero estoy en absoluto desacuerdo con la militarización de mi país. Estoy en desacuerdo absoluto. Soy de una generación víctima del ejército y nosotros no le vamos a pedir perdón al ejército ni nos vamos a sentar a poner su nombre en una columna. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, don Arturo Martínez Náteras, por estas aportaciones iniciales en este foro de Parlamento Abierto. Vamos ahora con don Eduardo Juchim, de quien me permito leer su semblanza curricular para que nuestro auditorio conozca más de él. Él es periodista, escritor, y entre 1999 y 2006 fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Fue jefe de redacción del Diario de Yucatán, editor del 1+1, dirigido por Manuel Becerra Costa, y coordinador de edición de La Jornada, dirigida entonces por Carlos Payán. También ha sido articulista en diferentes épocas de los mencionados diarios y hasta junio de este año del diario Reforma. Entre sus libros están Las Conjuras, editado por Grijalvo en 97, Las Nuevas Elecciones por Plaza y Janés en el mismo año 97, Medios de Comunicación por Santillana en el año 2002 y Quepex con el voto, publicado por Terracota en el año 2006. Algunos artículos en libros colectivos está el de 5 desafíos del IFE y una discutible resolución en elecciones 2012 en busca de equidad y legalidad, coordinado por la UNAM y el Senado de la República, y Dinero en Campañas, Edomex y 2018 en el libro El Infierno Electoral, coordinado por Bernardo Barranco y editado por Grijalvo en el año 2018. Don Eduardo, bienvenido. Adelante con su exposición inicial. Felicitar a los organizadores del Parlamento Abierto. Es un muy buen ejercicio que ojalá tenga frutos apetecibles para la democracia. Una manera de caracterizar a la propuesta electoral del presidente López Obrador ha sido la descalificación, pero ha sido una descalificación, yo diría, sin conocer la iniciativa en sus términos o conocerla parcialmente o insuficientemente.
Por eso yo le he llamado la incomprendida reforma. Y se ha dicho que seguirá la suerte de la reforma eléctrica. Yo no estoy seguro de que eso ocurra, porque todavía pienso que es posible, sobre todo cuando estoy en ambientes como este, aún en medio del ambiente de encono que decía Armando Maitret, que ciertamente existe, eso es innegable, pero aún en ese ambiente, estos foros como el actual, creo yo que permiten, pues por lo menos guardar la esperanza de que es posible llevar avante esta reforma, esta iniciativa, aún por supuesto sin que sea exactamente la misma que la presentada. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha dicho reiteradamente que una reforma electoral no es necesaria. Yo pienso que es conveniente y virtuosa, por más que su atipicidad comience precisamente en el hecho de que provenga del poder, a diferencia de muchas anteriores que procedieron de la oposición y de la sociedad civil. De tal suerte que en estas circunstancias, desde luego cuando hablo de una reforma virtuosa, no quiero decir que todo su contenido lo sea. Creo que hay puntos polémicos, pienso que hay puntos incluso negativos, pero que todo esto puede, en un ambiente de debate, yo creo que puede mejorarse, corregirse adecuadamente. El hecho de que el gobierno promueva la reforma no debiera sorprender, porque está en el contexto de un gobierno atípico que está haciendo cosas sin precedentes que en unos generan entusiasmo y esperanza y en otros rechazo y temor, como tiene que ser, como es natural que ocurra en una sociedad plural como lo es cada vez más la sociedad mexicana. El tema de este foro es la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, propuesta que ha levantado polémicas e interpretaciones de que el gobierno pretende desaparecer al INE y trata de apoderarse de la organización de las elecciones. Antes de referirme expresamente a esto, quisiera establecer algunas premisas. Uno, el Instituto Nacional Electoral es una institución del Estado mexicano cuya autonomía debe ser preservada, por más que en diferentes etapas de su existencia, con el nombre actual o con el del Instituto Federal Electoral, haya tenido actuaciones criticables y discutibles, para decirlo con suavidad. El INE debe ser preservado, sobre todo en su autonomía, pero deben ser revisados su presupuesto, sus funciones y su plantilla laboral. Premisa 2. El INE no es, como algunos pretenden, el autor ni el propietario de la democracia, aunque la organización de las elecciones y la expedición de la credencial de elector le dan gran visibilidad. El INE tampoco es el principal protagonista del avance democrático. Todavía insuficiente, por cierto, este avance. 3. Nada de lo dicho hasta ahora pretende demeritar el trabajo del INE en la tarea organizativa. Su papel como árbitro electoral es otro cantar. Pero sí pretendo centralizar el papel del ciudadano en el desarrollo de la democracia. Este mérito del avance democrático y de la corrección con que se han organizado las elecciones desde hace un buen número de años ya, es preponderante mérito del ciudadano mexicano, que es quien hace realmente las elecciones.
con auténtica vocación democrática y sin recibir ni de lejos los salarios y prestaciones que sí reciben las cúpulas de los órganos electorales. El verdadero hacedor de la democracia es el ciudadano que dedica horas a capacitarse como funcionario de casilla o representante de partido y luego sacrifica un día normalmente dedicado al descanso y la diversión para recibir y contar los votos de sus conciudadanos. Simplificando al extremo, podremos decir que la democracia es posible sin el INE, pero es imposible sin el ciudadano. Quitémosle al INE al ciudadano y el INE se vuelve una entelequia. Insisto, no trato de demeritar el gran trabajo que ha realizado el INE en la organización de las elecciones, sino de decir que el INE es instrumento, es herramienta del autor del avance democrático, que es el ciudadano mexicano. Las supuestas intenciones del gobierno para controlar al órgano electoral no resisten un análisis serio. Si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los integrantes del Consejo General del INEC serían elegidos por voto popular entre candidatos propuestos por los 3 poderes de la Unión, es decir, el presidente del Congreso y la Suprema Corte de Justicia. De un universo de 60 candidatos que presentarán los 3 poderes, se van a elegir a 7 consejeros. Me pregunto, ¿cómo podría preverse que esos 7 provinieran justamente de los que quiere el presidente o de los que quiere el gobierno? Creo que es un tanto difícil. Ciertamente los electorados a veces se equivocan y frecuentemente pagan por ello. Ejemplos recientes y aún actuales acreditan esta afirmación. Sin embargo, si se respeta y estimula la participación ciudadana, el electorado puede rectificar en la siguiente elección. Para mí, el ciudadano mexicano de hoy está empoderado. No hay que temer sus decisiones, hay que acatarlas, aunque las élites políticas, económicas y electorales supongan que son decisiones equivocadas. Entonces, dejar la integración del INE en manos del elector no es algo demencial ni absurdo, como algunos señalan. Hay que confiar en el electorado, aunque se equivoque, porque también tiene con su voto la posibilidad de rectificar. Me queda mucho por decir, se acaba el tiempo. Gracias por su atención. Muchas gracias, don Eduardo. Vamos a regresar seguramente con usted en la siguiente ronda de participación. Minutos en esta exposición inicial. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Quiero comenzar, como es obligación y además debido, agradeciendo a la Junta de Coordinación Política, a su presidente, a los integrantes de dicho órgano de gobierno de la Cámara, la invitación para poder participar en estos importantes foros de Parlamento abierto. Desde ahora quiero comenzar señalando, señor presidente y futuro señor presidente, la disposición del INE para colaborar, poniendo a disposición de ustedes toda la, bueno, no lo sé, no me quiero meter, lo tomarán ustedes, pero bueno, entiendo que hay un cierto orden, pero bueno, está bien. Poniendo a disposición de todas y todos ustedes, las y los legisladores, a esta representación nacional, toda la información y diagnósticos que sean necesarios para formarse el mejor juicio de cara a la importante decisión que eventualmente tomarán en los próximos meses. Estoy convencido de que una buena reforma parte de un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico es imposible si no hay datos ciertos. Así que cuenten desde ahora, siempre lo he sostenido, con la colaboración del INE en este sentido. Somos coadyuvantes, no solamente es una obligación, sino una convicción en los trabajos de la representación nacional. Permítame dividir mi intervención en 3 partes. Primero, analizar el tema de la reforma, con una mirada retrospectiva de lo que hemos construido a lo largo de décadas en el sistema político electoral. Porque, como dijo Arnaldo Córdoba, la historia es maestra de la política. Es decir, es imprescindible entender de dónde venimos, porque si perdemos eso de vista, nos podemos equivocar en la definición de hacia dónde queremos ir. Segundo, subrayar la importancia
de que todo ejercicio de reforma parta, como mencionaba, de un diagnóstico serio, objetivo y basado en datos concretos y evidencia sobre el funcionamiento del sistema que se busca reformar. Y tercero, invitarles a reflexionar sobre algunas de las condiciones, desde mi punto, básicas que se requieren para una reforma político-electoral. Nuestro sistema electoral no es producto de un solo hecho fortuito o de un episodio específico, como nos lo ha recordado aquí don Arturo Martínez Nateras, sino que es el producto de un proceso gradual, paulatino y progresivo de reformas que fueron atendiendo diversos problemas, necesidades de distintas coyunturas históricas y una serie de reclamos y demandas de la ciudadanía y de las fuerzas políticas. Desde esta perspectiva evolutiva podemos encontrar una línea de continuidad, no siempre clara, pero continuidad al final del día, no exenta de regresiones, pero en todo caso evolutiva, desde la reforma de 1997 hasta la reforma de 2014. Una línea en la que las fuerzas políticas fueron construyendo acuerdos y aprobando reformas que abrieron el régimen de partido único a la pluralidad y que permitieron crear un sistema para dar credibilidad a las elecciones, generar condiciones de equidad en la contienda política, hacer realidad el principio del sufragio efectivo y ampliar los derechos políticos de la ciudadanía. Salvo la reforma de 1990, que tuvo una vocación fundacional y rupturista con un pasado que era indispensable dejar atrás, es decir, el gobierno organizando y juzgando las elecciones, nuestro sistema, nuestra evolución electoral nos ha permitido venturosamente pasar de un modelo en el que los votos eran recibidos y contados por el gobierno a uno en el que lo hace la ciudadanía, como se ha señalado aquí. Todas las demás reformas, con excepción de la de 1990, han sido reformas de ajuste, no por ello poco profundas, pero de ajuste de nuestras reglas electorales. En esa ruta progresiva y evolutiva, las distintas reformas buscaron atender los reclamos y observaciones surgidos en cada proceso electoral, principalmente por parte de las oposiciones, y corregir así las fallas que podrían generar desconfianza o inequidad. El sistema que hoy tenemos es fruto de ese proceso evolutivo y en un balance general podemos afirmar que, con independencia de que sin duda es mejorable, funciona y funciona bien. La reforma de 2014 ha sido el marco en el que se han desarrollado la etapa más larga y estable de elecciones en condiciones de legalidad, certeza y confianza ciudadana, y en el cual el sistema hoy vigente, el sistema INE-OPLES, ha permitido la organización de 330 procesos electorales, todo ello sin conflictos postelectorales graves. Un dato comparativo que siempre pongo sobre la mesa es el siguiente: el IFE durante 23 años de existencia organizó 18 elecciones federales. Hoy el Sistema Nacional de Elecciones ha implicado la organización de 330 procesos electorales federales, locales, ordinarios, extraordinarios, de participación ciudadana, etcétera. Y todo ello, insisto, sin conflictos postelectorales graves, con litigios sin dudas que se atendieron en los tribunales conforme a los procedimientos previstos en las leyes y, por cierto, con niveles inéditos de alternancia, como ya se mencionó aquí. Pues en más del 62% de las elecciones de cargos públicos en este periodo, la ciudadanía ha decidido otorgarle la confianza a un partido político distinto al que ocupaba dicho cargo o al que había ganado la elección previa. En este ya largo periodo de elecciones, con alternancia y sin conflictos sociales derivados de la contienda política, se ha generado sin duda una larga etapa de estabilidad en la que destaca sin duda la alternancia en la presidencia de la República de 2018 y el arribo de la izquierda al poder mediante un proceso indiscutiblemente legal y democrático. Además, el INE genera otros bienes públicos, como la credencial para votar con fotografía. Se han expedido en este periodo más de 121 millones de credenciales, o bien el monitoreo ya mencionado de la radio y la televisión, que nos ha permitido un sistema que, si bien es discutible, un sistema de comunicación política, hoy tiene un nivel de cumplimiento del 99.5% en promedio. En resumen, a partir de un diagnóstico serio y objetivo basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable. Desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún desaparecer. Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto pueden, como decía, mejorarse, pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar los siguientes puntos: su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo y su papel de custodia y administración del padrón electoral.
La confiabilidad de las elecciones que tantos años nos costó construir depende de todo ello. En ese contexto, vale preguntarse si una reforma al sistema electoral es necesaria, indispensable o pertinente. Si atendemos a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos 8 años, una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente. Es decir, si no se lograran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral no estarían en riesgo y podríamos ir sin duda a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos, que nos generan resultados legales y legítimos, igual que en el pasado reciente. ¿Es pertinente? Y me aproximo a cerrar. Sí, siempre va a ser pertinente la reforma electoral, siempre y cuando, desde mi punto de vista, se cumplan 3 condiciones básicas, que resumo telegráficamente. 1, maximizar el consenso. Una reforma que sea aprobada por una mera mayoría, aun cuando se cumplan los requisitos constitucionales, es una reforma que en el futuro puede abrir un problema en donde hoy no los tenemos. En la definición de las reglas del juego, la aceptación de todos los actores políticos que van a someterse a la misma, me parece que es fundamental para garantizar su viabilidad en el futuro. En México ya sabemos lo que pasa cuando una fuerza política es excluida de la definición de las reglas del juego o de los árbitros, y esa es fuente de problemas futuros. Segundo, que se haga a partir de esta línea progresiva, gradual y evolutiva de las reformas previas, en la lógica de mejorar lo que hoy tenemos. Una reforma que altere condiciones de funcionamiento, que ponga en cuestión lo que hoy ya no es un problema, es decir, la credibilidad de los procesos electorales, es una reforma que, lejos de mejorar lo que hoy tenemos, podría ser regresiva. Y tercero, termino, que parta de un diagnóstico claro, cierto, objetivo, sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral, que se haga a partir de un análisis profundo y objetivo de nuestras reglas, instituciones y procedimientos, y no a partir de opiniones subjetivas o prejuicios. Cuenten, señoras y señores legisladores, con el INE para aportar toda la información que sea necesaria, los diagnósticos que ustedes requieran para hacer esta valoración, y que si hay una reforma, sea una reforma más en ese ya largo rosario de transformaciones legales y constitucionales que nos han permitido llegar y perfeccionar nuestra democracia. Muchísimas gracias.